Un día antes de la boda de mi hermana, me envió un mensaje: estás fuera de mi boda, aquí solo pertenece la verdadera familia. Yo le respondí: bien. La verdadera familia puede pagar el lugar de la recepción ellos mismos. Mi mamá lo leyó y se rió a carcajadas. Hasta que el lugar. Llamó al día siguiente. Me llamo Valeria Torres. Tengo 31 años. Un día antes de su boda, mi hermana me envió un mensaje de texto. Estás fuera de mi boda. Aquí solo pertenece la verdadera familia. Lo leí 2 veces. Luego respondí con una sola oración. Mi mamá estaba en la habitación cuando Camila leyó mi respuesta en voz alta. Se rió a carcajadas, les dijo a todos que yo solo estaba fanfarroneando. Que por la mañana aparecería en la puerta con una disculpa, como siempre lo hacía. Seguía riéndose cuando se fue a la cama esa noche. Pero no se reía cuando sonó el teléfono a la mañana siguiente. Ahora, permítanme llevarlos 3 meses atrás, al día en que entré a la oficina del prometido de mi hermana y vi algo que nunca debía haber visto. Pero primero, un poco de contexto. Mi padre, Santiago, murió de cáncer de páncreas hace 8 años. Yo tenía 23. Camila, mi hermana menor, acababa de cumplir 18. Y mi madre, Silvia, se desmoronó de una forma que nunca creí posible para alguien que solía dirigir la Asociación de Padres de Familia con precisión militar. Dejó de ir al trabajo, dejó de abrir el correo, los pagos de la hipoteca se acumularon, 2 meses de atraso, luego 3. Recuerdo haber encontrado un montón de avisos de cobro metidos dentro de una caja de cereal, como si pensara que esconderlos los haría desaparecer. Yo me había graduado 2 años antes con un título en contabilidad. Tenía un buen trabajo en una firma mediana en la ciudad. Nada glamuroso, pero estable. Y cuando vi esos avisos, no lo pensé 2 veces. Llamé al banco, configuré pagos automáticos desde mi cuenta y le dije a mi madre que yo me encargaría hasta que ella volviera a ponerse de pie. Nunca volvió a ponerse de pie. Ese primer año, pagué la hipoteca, los servicios y los impuestos a la propiedad. Llevaba a mi madre a terapia todos los martes. Ayudé a Camila a llenar sus solicitudes para la universidad, fui su aval en el contrato de alquiler de su residencia estudiantil. Cuando llegó la factura de la matrícula, $12,000 al año después de la ayuda financiera, yo la cubrí. Nadie me lo pidió. Eso es importante. Nadie me sentó y me dijo: Valeria, tienes que cargar con esta familia ahora. Simplemente lo hice porque mi padre ya no estaba y alguien tenía que hacerlo. Y seguía escuchando su voz en mi cabeza: cuida de ellas. No sabía que esa promesa, la que le hice a un hombre muerto en mi propia mente, se convertiría en una jaula en la que pasaría los siguientes 8 años encerrada. Pero ya llegaremos a eso. Aquí está el problema de ser la persona que siempre da. Después de un tiempo, la gente deja de ver el acto de dar. Solo te ven a ti. Camila se graduó de la universidad con un título en comunicaciones y saltó entre 3 trabajos en 2 años. Cada vez que renunciaba o la despedían, me llamaba a mí, no a nuestra madre. Solo hasta que resuelva las cosas, decía. Le pagué el alquiler durante 6 meses seguidos. Luego se venció el seguro de su auto. Luego subió el saldo de su tarjeta de crédito. Cada vez, yo lo cubría. Cada vez, prometía pagarme. Nunca lo hizo, y yo nunca se lo pedí. La frase de mi madre siempre era la misma: Camila es más frágil que tú. Siente las cosas más profundamente. Como si yo no sintiera nada en absoluto. El año pasado cumplí 30 años. Fue un sábado. Llevaba todo el mes esperándolo. Incluso había hecho una reserva en un restaurante italiano que quería probar. No se lo dije a nadie porque supuse, ya saben, que tu familia recordaría tu cumpleaños. Camila publicó una historia de Instagram de ella en un brunch con amigos, mimosas, tabla de quesos, todo el asunto. Mi madre me llamó a las 2 de la tarde, no para decir feliz cumpleaños, sino para pedirme que la llevara a una cita con el podólogo. Me senté en ese estacionamiento durante 40 minutos esperándola y ni una sola vez mencionó mi cumpleaños. Cuando se lo comenté en el auto camino a casa, parpadeó y dijo: oh, cariño, pensé que era la próxima semana. Daniela, mi mejor amiga,
la única persona que realmente apareció con un pastelito esa noche, me dijo algo que yo no estaba lista para escuchar: no olvidan tu cumpleaños, Valeria. Simplemente no creen que importe. Tenía razón. Hace 6 meses, Camila se comprometió. Mateo Vargas, 28 años, guapo, de aspecto pulcro, trabajaba en bienes raíces comerciales, o al menos eso decía. Tenía la sonrisa de un hombre que sabía cómo hacer que todos en una habitación lo quisieran, y la cuenta de ahorros de un hombre que gastaba todo asegurándose de que así fuera. Camila eligió el lugar antes de elegir los vestidos de sus damas de honor: Hacienda Valle Azul, una granja convertida en un terreno inmenso con luces colgantes y un patio de piedra con vistas a un arroyo. $18,000 solo por la reserva y el depósito. Mateo no podía cubrirlo. Silvia definitivamente no podía. Y Camila ni siquiera fingió buscar en otro lado. Solo me miró durante una cena y dijo: tú eres mucho mejor manejando estas cosas que yo. Así que llamé a Valle Azul. Llené el contrato. Puse mi tarjeta de crédito para el depósito. Mi nombre en cada línea: Valeria Torres. Luego vino el contrato de banquetería: $14,000. El florista: $6,500. El fotógrafo: $8,500. A cada uno los contacté directamente, negocié los términos, firmé los acuerdos, pagué los depósitos. Camila nunca leyó ni una sola página. Ella elegía las opciones: el plato principal de salmón, los arreglos de peonías, el paquete de fotografía estilo casual, y yo me encargaba del resto. El papeleo, las firmas, los calendarios de pago. Ni siquiera sabía de quién era el nombre en esos contratos, y no le importó lo suficiente como para preguntar. $47,000 en total. Nadie dijo gracias de ninguna manera que contara. Lo más cerca que estuve fue Camila abrazándome después de la degustación y diciendo: ves, por esto te necesito. Necesitar, no apreciar, no amar, necesitar. Yo no sabía que ese nombre en esos contratos, mi nombre, sería la única carta a mi favor que tendría. Entonces entró en escena Lorena Vargas. La madre de Mateo, 61 años, corte de cabello plateado, aretes de perlas que probablemente costaban más que el pago de mi auto. Dirigía el grupo de mujeres de su iglesia y organizaba la gala anual de la ciudad. Era el tipo de mujer que podía hacerte sentir mal arreglada estando en tu propia cocina. La conocí por primera vez en la reunión de planificación de la despedida de soltera, de la cual, por cierto, nadie me avisó que sucedería hasta que Daniela vio una foto en las historias privadas de Camila. Lorena me miró al otro lado de la mesa y dijo: estás muy involucrada para ser la hermana. La mayoría de las novias prefieren que su madre tome la iniciativa. Miré a Silvia, esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Como en realidad, Valeria ha estado manejando la mayor parte de la logística, o simplemente, estamos felices de que esté aquí. En cambio, mi madre asintió y dijo: tienes razón. Valeria probablemente debería dar un paso atrás. Esa fue la primera puñalada y vino de mi propia madre frente a una extraña. Lo que no sabía entonces era que Silvia le había contado a Lorena una versión muy específica de la historia. Cuando Lorena preguntó quién cubría el lugar de la recepción, Silvia dijo: nuestra familia se está encargando, no, Valeria está pagando todo de su propio bolsillo. No, mi hija mayor ha gastado $47,000 hasta ahora, solo nuestra familia. Porque admitir la verdad significaría admitir que la familia Torres no podía pagar esta boda sin la cuenta bancaria de una sola persona. Y Silvia prefería perderme a mí que perder prestigio frente a la futura suegra de su hija. Esa fue la segunda puñalada. Solo que aún no la sentía. Durante las siguientes semanas, la exclusión se volvió sistemática. Camila dejó de incluirme en las comunicaciones con los proveedores. El chat grupal para la planificación de la boda, el que yo había creado, se quedó en silencio. Habían hecho uno nuevo sin mí. Solo me enteré porque el florista me envió por correo electrónico una lista de arreglos revisada que hacía referencia a notas del chat grupal de la novia, y ninguna de esas notas provenía de una conversación en la que yo estuviera. Llamé a Camila. No contestó. Le envié un mensaje: oye, ¿podemos hablar sobre los cambios florales? Me respondió 4 horas después: Lorena y mamá me están ayudando ahora.
No tienes que preocuparte por eso. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. No tienes que preocuparte por eso. Como si me hubiera estado preocupando por elección propia. Como si manejar $47,000 en contratos con proveedores fuera un pasatiempo que había adoptado por diversión. Llamé a mi madre esa noche, traté de mantener la voz firme. Todavía estoy pagando por todo esto, dije. Tengo derecho a saber qué se está cambiando. Silvia suspiró. El tipo de suspiro que me hizo sentir como si tuviera 12 años de nuevo, pidiendo algo irrazonable. A eso se refiere exactamente Camila. Ella dice que tú siempre haces que todo se trate del dinero. Es sobre el dinero. Es mi dinero. Y es por eso que se siente pequeña a tu lado, Valeria. Se lo echas en cara. Abrí la boca, la cerré, la volví a abrir. No salió nada. Esa noche, me senté en mi escritorio y abrí la carpeta en mi laptop. Cada contrato de proveedor, cada recibo, cada confirmación por correo electrónico. Los revisé lentamente, leyendo mi propio nombre una y otra vez. Valeria Torres. Valeria Torres. Valeria Torres. No sabía por qué los miraba, pero algo en mí estaba haciendo un inventario. Lo intenté una vez más. Le pedí a Camila que nos reuniéramos para tomar un café. Solo nosotras dos. Sin Silvia, sin Lorena. Ella accedió. Luego apareció 40 minutos tarde, todavía en ropa de gimnasio, con su teléfono boca arriba sobre la mesa entre nosotras, como un temporizador en cuenta regresiva de cuánto tiempo estaba dispuesta a quedarse. Mira, dijo antes de que yo hubiera terminado mi primer sorbo. Sé que has ayudado mucho. Lo sé. Pero haces que todo se trate de ti. La planificación, el dinero, las decisiones. Es como si esta fuera tu boda, no la mía. He gastado $47,000, Camila. ¿Ves? Me señaló como si acabara de probar su punto. Ahí está, la cifra. Siempre andas tirando esa cifra. No la estoy tirando por ahí. Es un hecho. Se echó hacia atrás y se cruzó de brazos. Algo cambió detrás de sus ojos. No era culpa, no era gratitud, era algo más duro. ¿Quieres saber qué es agotador? Dijo. Todos me siguen diciendo lo afortunada que soy de tenerte. Tu hermana es increíble. Valeria es una santa. Estoy tan harta de ser la hermanita de Valeria. Como si fuera un caso de caridad indefenso y tú fueras la heroína de la familia. Me quedé allí sentada. Dejé que eso aterrizara. Entonces, ¿no quieres mi ayuda? No dije eso. Acabas de decir que mi ayuda te hace sentir como un caso de caridad. Levantó su teléfono. Sabía que esto terminaría así. Pagué ambos cafés. Caminé hacia mi auto. Me senté detrás del volante durante 10 minutos sin encender el motor, viéndola alejarse en el auto cuyo seguro yo había pagado durante los últimos 2 años. 3 semanas después, entré en la oficina de Mateo y todo cambió. Era un jueves por la tarde. Necesitaba la firma de Mateo en un formulario de seguro para la boda. La póliza de responsabilidad del lugar lo requería, y la fecha límite era al día siguiente. Había llamado antes. Su recepcionista dijo que estaría allí toda la tarde. Entré en el estacionamiento de su oficina, una pequeña firma de bienes raíces comerciales en una plaza comercial en la Ruta 9. Su auto estaba en la última fila, lejos de la entrada. Eso fue lo primero que noté. Mateo siempre estacionaba al frente. Le gustaba ser visto. Estaba a mitad del estacionamiento cuando se abrió la puerta trasera del lado del pasajero de su auto. Una mujer salió. 20 y tantos años, cabello oscuro recogido, ajustándose el cuello de la blusa. Se alisó la falda, miró su reflejo en la ventana del auto y caminó enérgicamente hacia la entrada lateral del edificio. Luego salió Mateo. Por la misma puerta. Se enderezó la corbata, se pasó una mano por el cabello y se volvió hacia el edificio. Fue entonces cuando me vio. Yo estaba de pie a 6 metros de distancia, con las llaves en la mano,
la carpeta bajo el brazo y el formulario del seguro con su nombre en él. El color desapareció de su rostro, no lentamente, sino de golpe. Abrió la boca y durante unos 3 segundos se quedó allí parado, con la mano aún en la corbata, mirándome como si yo fuera una alucinación que pudiera desaparecer parpadeando. No me moví. No corrí. No busqué mi teléfono. Solo lo miré y él supo que yo lo sabía. La mujer desapareció por la esquina sin mirar atrás. No tenía idea de que yo estaba allí. Pero Mateo sí. Y la expresión de su rostro me dijo todo lo que su boca estaba a punto de intentar negar. Me alcanzó antes de que llegara a mi auto. Valeria, espera, por favor. Seguí caminando. Se puso delante de mí. No es lo que parece. Lo miré. Realmente lo miré. Su cuello estaba torcido. Había una leve mancha de algo. Brillo labial tal vez. Cerca de su mandíbula. ¿Cuánto tiempo?, le dije. Parpadeó. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo, Mateo? Sus hombros cayeron. Miró hacia el edificio, luego de nuevo hacia mí. 4 meses. 4 meses. Camila había estado comprometida durante 6. ¿Ella lo sabe? No. Se le quebró la voz. Y no puede saberlo. Por favor, Valeria. Lo terminaré. Te juro que fue un error. Un error de 4 meses. Sé cómo suena. Pero amo a Camila. ¿Lo juro? ¿Quién es ella? Dudó. Una colega, Sofía. Ya. Ya se está terminando. Iba a terminarlo antes de la boda. Me quedé mirando el formulario del seguro en mi carpeta. Su nombre estaba allí, justo debajo del mío. 2 personas que se suponía que debían proteger a Camila de pie en un estacionamiento, una sosteniendo la evidencia y la otra conteniendo la respiración. Tienes una semana, dije. ¿Una semana para qué? Para decírselo tú mismo o terminarlo tan limpiamente que ella nunca tenga que saberlo. Lo haré. ¿Lo prometo? No le creí. Pero también sabía lo que pasaría si yo misma se lo decía a Camila. Silvia me llamaría celosa. Camila diría que estaba tratando de sabotear su felicidad. Y perdería lo que quedaba de mi familia por una verdad que nadie estaba dispuesto a escuchar. Así que me alejé. Subí a mi auto. Conduje a casa con el formulario del seguro sin firmar todavía en la carpeta. Me odié a mí misma por ese silencio. Todavía lo hago. Se lo conté a Daniela esa noche. Nos sentamos en su patio trasero con una botella de vino que no toqué. Y se lo solté todo. El estacionamiento, la mujer, el cuello torcido, los 4 meses. Daniela no dudó. Díselo ahora. Si se lo digo, mi madre me culpará. Dirá que estoy celosa, que estoy tratando de arruinar la vida de Camila porque no tengo una propia. Daniela dejó su copa. ¿Y si no se lo dices y ella se entera después de que tú lo sabías? ¿En qué te convierte eso? ¿Cómplice? ¿Exacto? Arranqué lentamente la etiqueta de la botella de vino, tira a tira, como si pudiera ganar tiempo hasta que la respuesta cambiara. Dijo que lo terminaría. Los hombres que engañan en estacionamientos no terminan las cosas, Valeria. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero aquí está la parte que es difícil de explicar. No estaba protegiendo a Mateo. Estaba protegiendo a Camila. Porque a pesar de todo, la exclusión, la ingratitud, él, siempre haces que se trate de ti, ella seguía siendo mi hermana. Y todavía la recordaba a los 18 años, llorando en mi auto la noche que murió nuestro padre, agarrando mi manga como si fuera la única cosa sólida en el mundo. Así que tomé una decisión. Le daría a Mateo 3 meses. Si él lo terminaba, si realmente lo terminaba, entonces Camila nunca tendría que saberlo. Y si no lo hacía, encontraría otra manera. Fue una decisión terrible. Ahora lo sé. Pero fue la que tomé.
Y la tomé porque todavía estaba intentando mantener a esta familia unida con mis propias manos. Esa es la parte que no me he perdonado, el silencio. 3 meses pasaron más rápido de lo que esperaba. Observé a Mateo desde la distancia, sin acosarlo, solo prestando atención. Parecía haberse alejado. El nombre de Sofía dejó de aparecer en el calendario de la oficina que su recepcionista mantenía visible en el escritorio principal. Cuando le entregué el formulario de seguro firmado 2 semanas después de lo del estacionamiento, sí, eventualmente lo firmé, no pudo mirarme a los ojos. Solo tomó la carpeta, murmuró gracias y cerró la puerta de su oficina. Tomé eso como un progreso. Tal vez Daniela estaba equivocada. Tal vez la gente sí podía detenerse. Las últimas semanas antes de la boda se desdibujaron en un torbellino de detalles, planos de asientos, aprobaciones de listas de reproducción, recuento final de invitados. Manejé la mayor parte a través de correos electrónicos, ya que discretamente me habían apartado de la planificación en persona. Nadie se quejó de ese arreglo. Estaban felices de dejarme hacer el trabajo invisible mientras yo me mantuviera invisible. 2 días antes de la boda, conduje sola a la hacienda Valle Azul. Recorrí el lugar, el patio de piedra donde se celebraría la ceremonia, el granero convertido donde se serviría la cena, la fila de luces colgantes que se extendían entre los robles. La gerente del lugar, una mujer llamada Carmen, me recibió en la puerta. Todo está confirmado, señorita Torres, dijo sonriendo. Va a ser hermoso. Asentí, pasé la mano por el muro de piedra, traté de sentirme feliz, traté de sentir algo más que el bajo zumbido de temor que había estado cargando durante 12 semanas. Conduje a casa, preparé la cena, le di de comer a mi gato, me senté en el sofá y me dije a mí misma, 2 días más y se acabó. Camila estará casada. Mateo habrá cumplido su promesa y tal vez las cosas se vuelvan más fáciles. Mi teléfono vibró a las 8:47 de la tarde. Un mensaje de Camila. Todo se oscureció. El texto decía, oye, mamá, Lorena y yo hablamos. Creemos que es mejor que no vengas mañana. Es un día para la verdadera familia. Espero que lo entiendas. Verdadera familia. Lo leí 3 veces. Cada vez las 2 palabras golpeaban de manera diferente. Primero confusión, luego claridad, luego algo frío y quieto, como el momento justo antes de que un vaso golpee el suelo. Llamé a Camila. Me mandó directo al buzón de voz. Llamé a mi madre. Contestó al segundo timbre, su tono ya ensayado. Cariño, creo que esto es lo mejor para todos. Camila necesita que su día sea pacífico, sin la presión. ¿Qué presión? Ya sabes, Valeria, siempre eres demasiado. Pagué toda la boda y apreciamos eso, pero esto no se trata de dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Silvia hizo una pausa. Escuché la voz de Lorena de fondo. Indistinta, pero mi madre me tenía en altavoz. Me estaban manipulando. Camila solo quiere a las personas que la hacen sentir segura, dijo Silvia cuidadosamente. Eso es todo. Colgué, me senté en la cama, miré la pared. 20 minutos después, llamó Daniela. Ella lo había visto, no por mí, sino por un amigo en común. Porque Camila no solo me había enviado un mensaje. Había tomado una captura de pantalla de su propio mensaje y lo había publicado en el chat grupal de las damas de honor, del que me habían excluido hacía meses. Su texto decía, finalmente lo hice. No más reinas del drama en mi boda. Las respuestas llegaron rápido. Natalia, su dama de honor, orgullosa de ti, nena. Mariana, una amiga de la universidad, ya lo superará. Felipe, nuestro primo, ya era hora, la verdad. 8 personas. Emojis de risa. Un gif de alguien despidiéndose con la mano. Mi hermana había convertido mi exclusión en entretenimiento. Daniela seguía en el teléfono. Podía escuchar su respiración, esperando que yo dijera algo. ¿Cuántas personas hay en ese chat?, pregunté. Al menos 10, tal vez 12. Cerré los ojos. 12 personas. 12 personas viendo a mi hermana celebrar haberme echado de una boda que yo había pagado.
12 personas a las que no se les ocurrió decir, espera, ¿no es Valeria la que pagó todo esto? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Daniela. Aún no lo sé. Me quedé sentada allí durante 2 horas. No lloré. No tiré nada. Solo me senté en la oscuridad y dejé que 8 años de dar y dar se reprodujeran como un vídeo de mejores momentos que nadie pidió. Los pagos de la hipoteca, la matrícula, el alquiler, el seguro del auto, los $47,000 y ahora, al final de todo, un chat grupal lleno de emojis riendo. Entonces tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Camila. Bien. La verdadera familia puede pagar el lugar ellos mismos. Presioné enviar. Dejé el teléfono en la mesa. 3 minutos después, Daniela me escribió. Subió captura de tu respuesta. Está en el chat del grupo. El comentario de Camila debajo de mi mensaje fue, OMG, la audacia. Felipe respondió, actúa como si fuera dueña de la boda, lol. Y luego Camila escribió la frase que la perseguiría por el resto de esta historia, puede guardarse su caridad. No la necesito. Puede guardarse su caridad. Mi madre vio el hilo. Me envió un mensaje por separado. Te estás avergonzando, Valeria. Detente. No respondí, pero abrí mi laptop y abrí la carpeta. Cada contrato, cada recibo, cada acuerdo de proveedores con mi nombre en cada línea de firma. No me estaba avergonzando. Me estaba preparando. Casi no dormí. A las 7 de la mañana de la boda, me senté a la mesa de la cocina con mi laptop abierta y mi teléfono en la mano. Daniela estaba sentada frente a mí con 2 tazas de café, me empujó una, que dejé intacta. No tienes que hacer esto, me dijo, pero su tono de voz decía lo contrario. Levanté el teléfono y llamé a Hacienda Valle Azul. Buenos días. Habla Valeria Torres. Me gustaría cancelar la reserva a mi nombre para el evento de hoy. Silencio, luego la voz de Carmen, cautelosa. Señorita Torres, ¿está segura? La boda es en 6 horas. Estoy segura. El contrato está a mi nombre. Estoy ejerciendo mi derecho a cancelar. Entiendo. Procesaré la cancelación. Recibirá un correo electrónico de confirmación en 1 hora. Colgué. Daniela empujó el café un poco más cerca. Llamé a los de los banquetes. Misma conversación, misma llamada, mismo resultado. Luego el florista, luego el fotógrafo. 4 llamadas, 12 minutos. Mi voz no tembló ni una sola vez, mis manos sí. Las presioné planas contra la mesa entre cada llamada, sintiendo la textura de la madera bajo mis dedos, estabilizándome como un cirujano entre operaciones. Daniela no dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, sólida e inmóvil. Y cuando colgué el teléfono después de la última llamada, estiró el brazo por encima de la mesa y me apretó la muñeca una vez. Eso fue todo lo que necesité. $47,000 desaparecieron de la boda de Camila en 12 minutos. No porque quisiera venganza, sino porque cada uno de esos contratos llevaba mi nombre, y a la persona cuyo nombre estaba en ellos le habían dicho que no era familia. Me quedé mirando los correos electrónicos de confirmación a medida que llegaban, uno tras otro, y luego apagué mi teléfono porque sabía lo que vendría a continuación. Hagamos una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez has sido tú quien mantiene todo a flote, pagando las cuentas, manteniendo la paz, absorbiendo las culpas, y luego un día te dicen que ni siquiera perteneces ahí, quiero escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. Y si esto te resulta muy familiar, suscríbete para que no te pierdas lo que pasa cuando el lugar de la boda realmente llama a mi mamá. Porque créanme, esa conversación no salió como ella esperaba. Esto es lo que estaba sucediendo al otro lado de la ciudad mientras yo estaba sentada en mi cocina con mi teléfono apagado. Silvia se despertó temprano. Se había quedado en la casa para ayudar a Camila a prepararse. El peinado y el maquillaje estaban programados para las 9 de la mañana. Estaba en la cocina haciendo café cuando revisó su teléfono y vio mi respuesta de la noche anterior. Bien. La verdadera familia puede pagar el lugar ellos mismos. Se rió.
Sé esto porque mi tía Elena, la hermana menor de Silvia, me lo contó después. Silvia leyó el mensaje en voz alta para Lorena, quien había llegado a las 7:30 para ayudar con los preparativos de último minuto. Mira esto, dijo Silvia negando con la cabeza. Se cree muy lista. Lorena apenas miró la pantalla. Está fanfarroneando. No se atrevería. Silvia hizo un gesto con la mano. Lleva amenazando con dejar de ayudar desde que tenía 25 años. Nunca cumple. Confía en mí, para esta tarde estará en la puerta con pastelitos y una disculpa. Es lo que siempre hace. Amenaza, se enoja y luego regresa. Lo dijo con tanta confianza, como si estuviera describiendo un patrón meteorológico. Predecible, manejable, nada de qué preocuparse. Y, honestamente, no se equivocaba con el patrón. Durante 8 años, eso es exactamente lo que yo había hecho. Cada discusión terminaba de la misma manera. Yo expresaba mi frustración. Silvia me hacía sentir culpable. Y yo cedía cada maldita vez. Así que, cuando mi madre le dijo a Lorena que no se preocupara, tenía 8 años de evidencia de su lado. Solo que no sabía que esta vez era diferente. No sabía sobre el estacionamiento, ni la infidelidad de 4 meses, ni las 12 personas riéndose en un chat grupal. No sabía que la chica que siempre regresaba finalmente se había quedado sin razones para hacerlo. A las 8 de la mañana, Silvia ya había controlado la historia. Publicó en el chat grupal de la familia extendida, el que incluye a tías, tíos y primos de ambos lados. Solo un aviso, Valeria está siendo dramática porque no la incluyeron en algunas decisiones de la boda. Por favor, no le presten atención hoy. Necesita espacio para calmarse. Mi tía Elena me llamó a las 8:15. Yo acababa de encender mi teléfono de nuevo. Valeria, tu mamá dice que estás causando problemas. Cariño, es el gran día de Camila. ¿Podrías solo? Tía, le dije, y usé la palabra deliberadamente. Te dijo que yo pagué toda la boda. Silencio. Ella dijo que la familia de Mateo pagaba la recepción. La familia de Mateo no pagó ni un centavo. Yo pagué la recepción, el banquete, las flores, el fotógrafo. $47,000, todo a mi nombre. Más silencio. Pude escuchar cómo cambiaba su respiración. Todo eso. Cada contrato, cada depósito, cada factura. Una larga pausa, luego, en voz baja. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque no creí que fuera necesario. Pensé que mi familia lo sabía. Elena no dijo nada durante un rato. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, despojada de su preocupación actuada, reemplazada por algo más pesado. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. Cancelé los contratos esta mañana. Tía, me dijeron que no soy familia, así que dejé de pagar como si lo fuera. La llamada terminó. No sabía de qué lado se pondría Elena. Amaba a Silvia, pero Elena también era el tipo de mujer que rastreaba cada dólar y cada desaire con la precisión de un auditor forense. Haría los cálculos, y los cálculos no favorecerían a mi madre. A las 9:22 de la mañana, Camila llamó a la recepción para confirmar el horario de montaje de la ceremonia de la tarde. Sé esto porque Carmen, la gerente, me lo contó después cuando me envió un correo confirmando que la cancelación estaba completa. Dijo que Camila llamó y pidió hablar con alguien sobre la disposición de las mesas para la fiesta. Carmen dijo, lo siento, pero la reserva a nombre de Torres ha sido cancelada desde esta mañana. Camila hizo una pausa. ¿Cancelada por quién? Por la señorita Torres, la titular del contrato. Yo soy la señorita Torres. Soy la novia. El contrato fue firmado por Valeria Torres. Ella es la parte autorizada, dijo Carmen. Camila se quedó completamente en silencio durante unos 8 segundos. Luego colgó. A las 9:31 de la mañana, mi teléfono se encendió. Lo había vuelto a encender después de la llamada de Elena solo para ver qué pasaba. El nombre de Camila en la pantalla. Contesté. Dime que está mintiendo, dijo Camila. Le temblaba la voz.
Dime que el lugar se equivocó. Tu lugar está cancelado. También el banquete, las flores y el fotógrafo. No puedes hacer esto. La boda es en 5 horas. No cancelé tu boda, Camila. Cancelé mis contratos. Hay una diferencia. ¿Qué contratos? ¿Desde cuándo son tus contratos? Desde que los firmé, desde que los pagué, desde que mi nombre apareció en cada línea. No lo sabía. Genuinamente no sabía el nombre de quien estaba en esos documentos. Nunca había preguntado, nunca le había importado, nunca se le ocurrió verificar. Solo señalaba lo que quería y asumía que alguien más se encargaría del resto. De fondo, escuché la voz de Silvia alzarse. ¿Qué está pasando? Camila alejó el teléfono. Escuché fragmentos, canceló. Su nombre. Todos ellos, antes de que la línea se cortara. Silvia llamó a Valle Azul después. Puedo imaginarla de pie en la cocina, con una mano agarrando el borde de la encimera y la otra presionando el teléfono contra la oreja con la fuerza suficiente para dejar marca. Ha habido un error, dijo. La boda de mi hija es esta tarde. Carmen fue educada, profesional y definitiva. La reserva estaba a nombre de Valeria Torres. Ella ha ejercido su derecho de cancelación según el contrato. No podemos restablecerla sin su autorización y un nuevo depósito. Mi hija se casa hoy. Lo entiendo, señora. Lo siento. Silvia llamó al banquete. Misma respuesta. Al florista. Igual. Al fotógrafo. Igual. 4 llamadas, 4 muros, sin salida. Y entonces habló Lorena. Había estado de pie en el pasillo escuchando. Había sido paciente toda la mañana, organizando los ramilletes, planchando el vestido de Camila a vapor, haciendo listas. Estaba hecha para la logística, para el control, para saber exactamente quién era responsable de qué, y acababa de escuchar 4 llamadas a proveedores terminar de la misma manera. ¿Silvia? Su voz era muy baja. Me dijiste que tu familia había cubierto el lugar. Silvia no respondió. ¿Quién pagó el lugar? Es complicado. ¿Quién pagó el lugar, Silvia? Valeria manejó los depósitos. ¿Manejó? ¿Quieres decir que pagó? La mandíbula de Silvia se tensó. Sí. ¿Y el banquete? Sí. ¿Las flores? ¿El fotógrafo? Sí. Lorena dejó el ramillete que sostenía. ¿Dejaste que a la persona que financió toda esta boda la desinvitaran de sus propios contratos? ¿Y no pensaste en mencionármelo? Silvia no tuvo respuesta para eso porque no había respuesta. Había ocultado la verdad para salvar las apariencias. Y ahora la apariencia se estaba desmoronando en tiempo real. Lorena sacó su teléfono. Llamaré a mi servicio de banquetes. Haremos esto en el patio de tu casa. Nadie discutió. No había nada con qué discutir. Escuché los detalles de segunda mano. Daniela tenía una amiga, Paula, que estaba en la lista de invitados de Camila. Paula le enviaba mensajes de texto a Daniela con actualizaciones durante toda la mañana como una corresponsal de guerra informando desde una zona de desastre. 10:14 de la mañana. Acabo de recibir un texto de la novia. El lugar cambió a la casa de su mamá. ¿Qué está pasando? 10:38 de la mañana. La mamá de Mateo le está dando órdenes a todo el mundo a gritos. Alguien está acomodando sillas plegables en el patio trasero. 11:02 de la mañana. Camila no ha salido de su habitación. Su maquillista se fue. Aparentemente, nadie le avisó del cambio de lugar. 11:47 de la mañana. Las flores son de Costco. No es broma. Me senté en el sofá leyendo estos textos y sin sentir nada. Ni satisfacción, ni culpa, solo el vacío que llega cuando has estado cargando un peso durante 8 años y de repente desaparece, y tu cuerpo no sabe qué hacer con todo ese espacio vacío. Daniela vino a casa. No dijo mucho. Se sentó a mi lado, deslizó el dedo por las actualizaciones de Paula y, de vez en cuando, me miraba como si buscara grietas en mí.
¿Estás bien?, preguntó al mediodía. Creo que sí. ¿Hiciste lo correcto? Lo sé. No fui. Por supuesto que no fui, pero podía imaginármelo. El patio trasero de Silvia, un terreno pequeño con un columpio oxidado de nuestra infancia que aún seguía en la esquina. Sillas de plástico blanco prestadas de la iglesia. Mesas plegables con manteles que no llegaban a los bordes. Una bocina Bluetooth en la barandilla del porche reproduciendo una lista de Spotify en lugar del cuarteto de cuerdas que Camila había elegido hace 6 meses. Y Lorena. Lorena parada en el medio de todo, con la boca apretada, viendo a su hijo casarse en un entorno que no coincidía en absoluto con las invitaciones que había enviado. Las invitaciones que decían Hacienda Valle Azul. Los invitados comenzaron a llegar a la 1 de la tarde. Paula seguía enviando mensajes. La mayoría se quedaba de pie en la entrada unos segundos de más, mirando la invitación en su mano, luego la casa y luego de vuelta a la invitación. La desconexión era inmediata. Les habían dicho Hacienda Valle Azul, y estaban parados frente a una casa de estilo colonial con revestimiento de vinilo y una manguera de jardín enrollada junto al porche. ¿Qué pasó con la hacienda?, le preguntó alguien a Silvia en la puerta. Cambio de planes, dijo Silvia con una sonrisa que parecía clavada a la fuerza. Queríamos algo más íntimo. Pero la historia no se sostenía. No podía. No con 60 personas susurrando. La tía Elena llegó a la 1:15. Encontró a su esposo Roberto junto a la mesa de postres, que en realidad era una mesa de juegos con un pastel rectangular de Walmart y un tazón de mentas, y le contó todo. ¿Quién pagó? ¿Cuánto? ¿Por qué se canceló la recepción? Roberto se lo contó a su hermano. Su hermano a su esposa. Su esposa a la mujer sentada a su lado, que resultó ser la compañera de cuarto de Camila en la universidad. Para la 1:45, la mayoría de los invitados lo sabían. Y luego alguien, Paula no alcanzó a ver quién, repitió la frase de Camila del chat grupal, esa a la que le habían tomado captura de pantalla, compartido y de la cual se rieron la noche anterior. Puede guardarse su caridad. No la necesito. La frase se propagó por la multitud como una piedra arrojada en aguas poco profundas. La gente miraba las sillas de plástico, las flores de Costco, la bocina Bluetooth que crujía con una canción de amor. Miraban los platos improvisados que abarrotaban la barra de la cocina, guisos, ollas de cocimiento lento y una bandeja de rollitos del supermercado. Puede guardarse su caridad. Cada silla plegable en ese patio era prueba de lo mucho que Camila necesitaba exactamente eso. La ceremonia se llevó a cabo a las 2 de la tarde. Fue breve. Un ministro local al que Lorena había llamado esa mañana. Camila caminó por una tira de tela blanca extendida sobre el césped, sosteniendo un ramo de hortensias todavía envueltas en el celofán de Costco en los tallos. Silvia caminó a su lado, con la barbilla en alto, los ojos fijos hacia el frente, negándose a mirar a nadie en las sillas plegables. Dijeron sus votos. Mateo sonrió como siempre sonreía. Amplio, ensayado, diseñado para un público. A Camila se le quebró la voz 2 veces. Logró terminar. Luego vino la recepción, por llamarla de alguna manera. Las mesas estaban instaladas bajo un toldo plegable que un amigo de Mateo había traído de su garaje. El proveedor de banquetes de Lorena había logrado improvisar bandejas de sándwiches y fruta con 4 horas de anticipación. La bocina Bluetooth reproducía a Ed Sheeran en modo aleatorio. La gente comía, bebía y se esforzaba mucho por actuar como si aquello fuera normal. Fue a las 3:15 cuando sucedió. Mesa 3, del lado de Mateo. Una mujer llamada Mónica, colega de Mateo, invitada porque le había ayudado a cerrar un trato para la firma el trimestre pasado, iba por su segunda copa de vino. Estaba hablando con 2 amigos de la universidad de Mateo, y la conversación había derivado hacia los chismes de la oficina, como suele pasar cuando la gente está aburrida y la comida es mediocre. No puedo creer que realmente haya seguido adelante con la boda, dijo Mónica, gesticulando hacia Mateo con su copa de vino. Después de todo lo que pasó con Sofía en la oficina. Uno de los amigos frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Mónica hizo una pausa, les miró a la cara y se dio cuenta poco a poco de que, lo que ella sabía, no era de conocimiento público fuera de la empresa. Esperen, dijo. ¿Ustedes no sabían lo de Sofía?
La mesa se quedó en silencio, luego no tan en silencio y luego muy ruidosa en dirección a la mesa principal. El rumor llegó a Camila en menos de 10 minutos. Mónica se lo contó a los amigos de Mateo. Los amigos de Mateo se lo contaron al padrino. El padrino jaló a Mateo a un lado y, sin importar lo que le dijera, hizo que el rostro de Mateo pasara del bronceado al gris en unos 3 segundos. Pero ya era demasiado tarde. Natalia, la dama de honor, ya se había enterado por la novia de uno de los padrinos, que estaba sentada en la mesa de al lado. Natalia caminó directo hacia Camila. No sé exactamente qué le dijo. El mensaje de Paula solo decía, «Oh Dios mío. Oh Dios mío». Camila le está preguntando a Mateo quién es Sofía delante de todos. Camila se levantó en medio del patio, todavía con su vestido, todavía sosteniendo el ramo. Miró a Mateo y lo dijo lo suficientemente alto como para que las 3 primeras filas de sillas lo escucharan. «¿Quién es Sofía?» Mateo dio un paso hacia ella. «Amor, no es nada». «¿Quién es Sofía?» Él abrió la boca, la cerró, miró las 60 caras que lo observaban y no encontró ni una sola que le ofreciera ayuda. Se lo dijo. No todo, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para que Camila dejara de hablar. Lo suficiente para que el ramo cayera de su mano a la hierba. Lo suficiente para que ella se sentara en la silla de plástico blanco más cercana y se quedara mirando al suelo como si intentara leer algo escrito en la tierra. Lorena fue la primera en moverse. Cruzó el patio, agarró a Mateo del brazo y lo jaló hacia la salida. «Nos vamos ahora». Él no se resistió. Silvia se quedó de pie junto a la mesa del pastel, con una mano en el borde, mirando ese pastel rectangular de Walmart como si pudiera contener instrucciones sobre qué hacer a continuación. Los invitados se fueron en grupos, despedidas silenciosas, mirando hacia otro lado. La tía Elena dobló los manteles sin mirar a Silvia. A las 3:45 de la tarde, el patio trasero estaba vacío. Nadie cortó el pastel. Sé que muchos de ustedes probablemente se estén preguntando, ¿yo planeé eso? ¿Mandé a Mónica? ¿Arreglé que el secreto de Mateo saliera a la luz en su propia boda? No. No sabía que Mónica estaría allí. No la guié hacia una copa de vino y no le solté la lengua. Simplemente dejé de proteger un secreto que nunca me correspondió guardar. A veces, cuando das un paso atrás, la verdad encuentra su propio camino hacia la superficie. Si esto te resuena, si alguna vez has cargado con la mentira de otra persona para protegerla, suscríbete y comparte esta historia porque el final no es lo que piensas. Camila me llamó a las 6 de la tarde esa noche. Yo estaba sentada en el suelo de mi cocina con la espalda apoyada contra el gabinete, comiendo cereal de la caja porque no había tenido energía para cocinar. Mi gato estaba dormido en la barra. Daniela se había ido a casa una hora antes después de hacerme prometer que comería algo. Contesté el teléfono, no dije nada, solo esperé. La respiración de Camila era irregular. Del tipo que escuchas cuando alguien ha estado llorando durante horas y no le queda nada más que el ritmo del llanto. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, preguntó. 3 meses. La línea se quedó tan en silencio que revisé para asegurarme de que la llamada seguía conectada. 3 meses, repitió. No como una pregunta, sino como una medida. Como si estuviera calculando exactamente cuántos días yo me había sentado frente a ella en las cenas familiares, sabiéndolo. ¿Por qué no me lo dijiste? Apoyé la cabeza contra el gabinete y miré al techo. Porque si te lo hubiera dicho, mamá habría dicho que yo estaba tratando de destruir tu felicidad. Me habría llamado celosa, y tú le habrías creído. Camila no discutió. Esa fue la peor parte. No discutió porque sabía que yo tenía razón. Entonces, simplemente ibas a dejar que me casara con él. No te casaste con él, Camila. Mónica lo impidió. Pero me habrías dejado hacerlo si Mónica no hubiera dicho nada. Cerré los ojos. No lo sé. Me he estado preguntando lo mismo todos los días durante 3 meses. Volvió a llorar, esta vez en silencio. De la forma en que la gente llora cuando está demasiado exhausta para emitir un sonido. Lo siento, dije por el silencio que guardé. Esa parte.
La siento. Ella no me respondió. La línea se cortó. Eso no era perdón. Era una despedida. 2 días después, Silvia me llamó. Yo estaba en mi escritorio en el trabajo almorzando frente a la computadora como siempre lo hago. Sándwich de pavo, una manzana, un vaso de agua. Mi teléfono se encendió con su nombre. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. No empezó con un hola. ¿Estás feliz ahora?, dijo. Destruiste la vida de tu hermana. Dejé mi sándwich, me limpié las manos con una servilleta, respiré hondo. No invité a Mónica. No obligué a Mateo a ser infiel. Cancelé contratos que tenían mi nombre después de que me dijeran que no era familia. Siempre tienes que tener la razón. Siempre tienes que sobresalir por encima de los demás. Mamá, pagué tu hipoteca durante 6 años. Pagué la matrícula de Camila. Gasté $47,000 en una boda de la que me desinvitaron. No estoy por encima de nadie. Simplemente estoy cansada. Si tu padre estuviera vivo, si papá estuviera vivo, nunca te habría permitido decirme que no soy familia. Silencio. El tipo de silencio que tiene textura, espeso, pesado, llenando el espacio entre el teléfono y mi oreja como algo sólido. La escuché tragar saliva. Escuché el reloj en la pared de su cocina, el que papá compró en un mercado de pulgas en 1998, el que todavía hace un tic-tac demasiado fuerte. No te pido que estés de acuerdo conmigo, dije. Te estoy diciendo que ya terminé. ¿Terminaste con qué? ¿Terminé de pagar? ¿Terminé de fingir? Terminé de ser la persona que mantiene todo unido para que todos los demás puedan fingir que se sostiene por sí solo. Colgó. Me senté en mi escritorio unos minutos, terminé mi sándwich, bebí mi agua y volví al trabajo. Fue el almuerzo más pacífico que había tenido en 8 años. Esa semana, hice algo que debía haber hecho hace años. Me senté con mi asesora financiera, una mujer llamada Beatriz, que me había estado diciendo durante 3 años que mis obligaciones familiares se estaban comiendo mi jubilación. Ella nunca me presionó. Solo me mostraba los números cada trimestre y dejaba que hablaran por sí mismos. Esta vez, no necesitaba que los números hablaran. Necesitaba que se detuvieran. Quiero cancelar el pago automático de la hipoteca a la dirección de mi madre, dije. ¿Con efecto inmediato? Beatriz asintió. No se sorprendió. Lo procesaré hoy. ¿Algo más? Muéstrame todo lo que he estado pagando en nombre de mis familiares. Todo. Giró su monitor hacia mí. La hoja de cálculo llenaba la pantalla. 6 años de pagos de hipoteca, 4 años de matrícula, primas de seguros, transferencias de emergencia, los proveedores de la boda, línea tras línea tras línea. El total en la parte inferior, $214,600. Me quedé mirando esa cifra durante mucho tiempo. $214,600. Eso era más que el pago inicial de una casa. Más de una década de aportes para mi jubilación, más de lo que la mayoría de la gente gana en 4 años. ¿Y qué tenía para mostrar a cambio? Una hermana que me llamó reina del drama. Una madre que me dijo que no era familia. Un chat grupal lleno de emojis de risa. Quiero enviar una notificación formal a mi madre, le dije. Un correo, un registro escrito que indique que los pagos se detienen de inmediato y que necesita hacer otros arreglos. Beatriz lo redactó en el acto. Profesional, claro, definitivo. Lo firmé. Ella lo envió. Daniela se reunió conmigo para cenar esa noche. Me preguntó cómo me sentía. Como si acabara de soltar algo muy pesado, dije. Y mis brazos todavía no saben qué hacer. Ella levantó su copa. Ya lo descubrirán. La llamada que no esperaba llegó 3 días después. La abuela Inés, de 72 años, afilada como una cuchilla envuelta en una manta. Vivía en una residencia para personas mayores a 20 minutos de la ciudad. No porque no pudiera cuidarse a sí misma, sino porque sus rodillas habían fallado y las escaleras de su antigua casa se habían convertido en una negociación, y ella siempre perdía.
Llamó un domingo por la mañana. Yo todavía estaba en la cama. Elena me contó todo, dijo. Sin preámbulos, sin charla trivial. Esa era Inés. ¿Estás enojada conmigo?, le pregunté. Sonaba como si tuviera 12 años de nuevo. Estoy enojada conmigo misma. Vi a Silvia hacerte esto durante años y no dije lo suficiente. Debí haber dicho más. Me subí la manta hasta la barbilla y me quedé mirando al techo. ¿Sabes a quién me recuerdas?, me dijo. A tu padre, Santiago. Él era igual. Daba hasta que no quedaba nada. Llevaba a toda la familia en su espalda y nunca se quejaba. ¿Y sabes lo que le consiguió? Cáncer a los 51. No, le consiguió una familia que olvidó que era humano. El cáncer vino después. Me presioné la mano contra los ojos. Algo se agrietó en mi pecho, algo que había mantenido cerrado durante semanas. Él te habría dicho que pararas hace mucho tiempo, dijo Inés suavemente. Él te habría dicho que mantener unida a una familia no es tu trabajo si la familia no te sostiene a ti. Lloré por primera vez desde el mensaje de texto de Camila. No del tipo silencioso. Del tipo en el que todo tu cuerpo participa, donde no puedes respirar bien y tu rostro hace cosas que no puedes controlar. Inés esperó. No me hizo callar. No dijo todo estará bien. Simplemente se quedó en la línea y me dejó desmoronarme. No regreses por culpa, dijo finalmente. Regresa cuando quieras, y solo si tú quieres. 2 semanas después de la boda, el mundo de Silvia comenzó a encogerse. La tía Elena dejó de llamar. No de forma dramática. Simplemente se detuvo. Las llamadas dominicales que habían sido un ritual durante 20 años desaparecieron silenciosamente. Cuando Silvia llamaba a Elena, las conversaciones eran breves y educadas, y estaban llenas del tipo de silencio que dice todo lo que una persona calla. Creo que necesitas hablar con Valeria primero, le dijo Elena, antes de hablar conmigo. En la iglesia, el ancla de Silvia, el lugar al que había ido todos los domingos desde el funeral de mi padre, las cosas cambiaron. Solía sentarse en la tercera fila. Ahora se iba hacia el fondo. No porque alguien se lo dijera, sino porque las mujeres con las que solía sentarse habían escuchado la historia. ¿La real? Aquella en la que una mujer echó a la hija que había gastado $200,000 manteniendo a la familia a flote y luego le mintió a sus consuegros. Nadie confrontó a Silvia. Así no es como funcionan los pueblos pequeños. Simplemente le hicieron espacio. El tipo de espacio que se siente mucho a distancia. Silvia publicó en Facebook, nuestra familia está pasando por una temporada difícil. Por favor, manténganos en sus oraciones. 12 me gusta, 2 comentarios genéricos. Nadie preguntó qué pasó porque todos ya lo sabían. El aviso de la hipoteca llegó 3 semanas después de que cancelé el pago automático. Lo sé porque Elena lo mencionó, no para ser cruel, sino porque estaba preocupada por la casa. Silvia tenía 30 días para hacer un pago que no había hecho por su cuenta en 6 años. Escuché todo esto de segunda mano, y dejé que pasara sin actuar. Esta es la parte que la gente no te dice sobre los límites. No se sienten como una victoria. Se sienten como estar de pie en un precipicio que tú misma construiste, viendo cómo se quema el puente detrás de ti y sabiendo que tú fuiste quien encendió el cerillo. Las secuelas para Camila fueron más silenciosas, y de alguna manera, peores. Oficialmente canceló el compromiso 4 días después de la ceremonia en el patio trasero. Mateo se mudó del departamento que compartían, ese cuyo alquiler él dividía con un salario que, resultó ser, cerca del 60% de lo que le había dicho a Camila. Era otra mentira en un montón que seguía creciendo. Lorena cortó los lazos limpiamente. Sin llamadas dramáticas, sin explosiones. Simplemente dejó de responder a los mensajes de Silvia. La familia Vargas se replegó y cerró la puerta. En un pueblo pequeño, ese tipo de silencio es más ensordecedor que los gritos. Camila se mudó de nuevo a la casa de Silvia, a su vieja habitación, a la cama individual con el edredón color lavanda que tenía desde la preparatoria. En la oficina, el mundo de Mateo no era mucho mejor.
Mónica, la mujer cuyo comentario aflojado por el vino había detonado la recepción, no había hablado por malicia. Realmente asumió que todos sabían sobre Sofía. Pero una vez que la historia viajó de regreso a la firma, Mateo se convirtió en el tipo que fue expuesto en su propia boda. El tipo de reputación que te sigue a cada sala de reuniones. 3 semanas después de la boda, Camila me envió un solo mensaje de texto: sé que crees que me merecía todo esto. Lo leí un martes por la noche mientras calentaba las sobras. Miré las palabras, consideré 12 respuestas diferentes y no elegí ninguna. No porque la estuviera castigando, no porque estuviera tratando de demostrar algo. Simplemente no estaba lista. La herida aún estaba abierta, y no confiaba en mí misma para responder sin ceder o sin lastimar, y no quería hacer ninguna de las dos cosas. Así que dejé el mensaje en visto y me fui a la cama. Algunas conversaciones necesitan silencio antes de poder sostener palabras. Un mes después de la boda, me ascendieron. Gerente senior. Vino con una oficina en la esquina, un modesto aumento y, lo que es más importante, el reconocimiento de que había estado haciendo ese trabajo durante 2 años sin el título. Mi jefe dijo algo durante el anuncio que se me quedó grabado: Valeria siempre cumple y nunca pide crédito por ello. Casi me reí. Por supuesto que no pedía crédito. Me habían entrenado para no hacerlo. Pero la promoción no fue el verdadero cambio. El verdadero cambio fue más silencioso. Por primera vez en 8 años, no estaba ajustando mi presupuesto en torno a la crisis de otra persona, ni transferencias de emergencia, ni cheques de solo por esta vez, ni pagos automáticos desangrando mi cuenta para cubrir la vida de otra persona. Mi asesora financiera me envió el estado de cuenta trimestral, y miré el saldo como si perteneciera a una extraña. Me mudé de departamento, encontré uno de una habitación más cerca de la residencia de Inés, a 10 minutos en lugar de 30. Nada lujoso, pero tenía un pequeño balcón, luz matutina y suficiente espacio para que mi gato se sentara bajo un rayo de sol, lo que me parecía un lujo. Los fines de semana visitaba a la abuela Inés. Comíamos tarta, a ella le gustaba la de cereza, a mí la de nuez, y veíamos repeticiones de Jeopardy. Ella le gritaba al televisor cuando los concursantes fallaban preguntas fáciles, y yo le rellenaba el té. Y durante esas 2 horas, el mundo se sentía manejable. Empecé a ver a una terapeuta, la doctora Mendoza, una mujer de unos 50 años, con lentes de lectura colgando de una cadena. En la primera sesión, me hizo una pregunta que no supe responder: si dejas de dar, ¿quién eres? Me quedé mirándola. No lo sé, dije. Nunca he dejado de dar. Entonces por ahí empezaremos. No fue un gran descubrimiento. Fue una grieta en la pared. Lo suficientemente pequeña como para no notarla, lo suficientemente grande como para dejar entrar la luz. 3 meses después de la boda, Camila envió un segundo mensaje. No era largo, pero era diferente al primero. El primero había estado a la defensiva: sé que crees que me merecía todo esto. Una frase con forma de acusación disfrazada de disculpa. El segundo decía esto: no espero que me perdones, pero quiero que sepas que finalmente entiendo lo que cuesta ser quien mantiene todo unido. Di eso por sentado. No una vez, sino cada maldita vez. Y lamento nunca haberlo visto hasta que te detuviste. Lo leí sentada en mi balcón al atardecer. Mi gato estaba en mi regazo. El cielo estaba haciendo eso que hace en octubre, cuando la luz se vuelve ámbar y todo parece una pintura que no puedes pagar. No borré el mensaje. Tampoco respondí. Daniela vino ese viernes. Le mostré el mensaje. ¿Vas a responder?, preguntó. Tal vez cuando esté lista. ¿Y cuándo es eso? Cuando pueda responder porque quiero hacerlo, no porque sienta que tengo que hacerlo. Ella asintió. Eso es lo más saludable que te he escuchado decir. La doctora Mendoza se está ganando su sueldo. Me enteré por la tía Elena que Camila había empezado a ir a terapia por su cuenta. Que había conseguido un trabajo de nivel inicial en marketing en una pequeña empresa del pueblo vecino. Que ahora estaba pagando las cuentas del supermercado de Silvia, lo que era su propio tipo de poesía. No me acerqué. Todavía no.
Había una parte de mí que quería hacerlo, la parte que recordaba a la chica agarrando mi manga la noche que murió nuestro padre. Pero había otra parte, más nueva y silenciosa, que decía, espera, asegúrate de caminar hacia algo, no solo de volver a caer en viejos patrones. Así que esperé. Un domingo a finales de octubre, conduje al cementerio. Era una de esas mañanas en las que el aire es lo suficientemente afilado para despertarte, pero el sol es lo suficientemente cálido para perdonarlo. Estacioné junto al viejo roble, el mismo lugar donde había estacionado cientos de veces antes, y caminé por el sendero de grava hasta la lápida de mi padre. Santiago Torres, 1971 a 2016. Amado esposo y padre. Me senté en el césped. Estaba húmedo. No me importó. Hola, papá. Solía venir aquí y hablar con él de todo. La hipoteca, la matrícula, las facturas, la familia. Lo actualizaba como si él fuera un miembro de la junta directiva y yo estuviera entregando un informe trimestral. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que estoy gastando. Esto es lo que estoy manteniendo a flote. Creía que eso era lo que él querría escuchar. Esta vez, le dije algo diferente. Mantuve mi promesa. 8 años. Conservé la casa. Mantuve a mamá estable. Ayudé a Camila a terminar la escuela. Pagué por todo. Y estuve allí cada vez. Y nunca me quejé. Ni una sola vez. Un pájaro aterrizó sobre la lápida, inclinó la cabeza hacia mí y se fue volando. Pero me perdí a mí misma haciéndolo. Y creo que si estuvieras aquí, me habrías dicho que me detuviera hace mucho tiempo. Habrías dicho, ya es suficiente, mija. Cuídate a ti misma ahora. Me quedé allí durante 10 minutos sin decir nada más, solo respirando. Solo estando en un lugar que antes me hacía sentir culpable y que ahora, por primera vez, me hacía sentir en paz. Me levanté, toqué la parte superior de la lápida. Cumplí tu promesa, papá. Pero ahora voy a hacer una nueva para mí. Caminé de regreso a mi auto. No lloré. Simplemente conduje a casa. La gente me pregunta si me arrepiento. La pregunta suele venir en dos partes. La primera, ¿me arrepiento de lo de los proveedores de la boda? Esa es fácil. No, esos contratos tenían mi nombre. Yo pagué cada dólar. Me dijeron que no era familia. Actué en consecuencia. No arruiné la boda. Solo retiré lo que era mío. El resto se desmoronó por sí solo. La segunda pregunta es más difícil. ¿Me arrepiento de guardar el secreto de Mateo durante 3 meses? Todos los días. Debí habérselo dicho a Camila en el momento en que lo vi en ese estacionamiento. Debí haber entrado a la cocina de Silvia y ponerlo sobre la mesa como una factura vencida. No lo hice porque todavía estaba intentando proteger a alguien que no quería mi protección. Y ese silencio, esos 3 meses de tragar una verdad que no tenía derecho a cargar, es la única cosa que retiraría si pudiera. Pero esto es lo que he aprendido sentada en el consultorio de la doctora Mendoza cada jueves a las 4 de la tarde, no puedes proteger a alguien de la verdad. Y no le debes tu sacrificio a nadie si no consideran que vale la pena conservarte. Establecer un límite no es venganza. No es crueldad. No es egoísmo. Es el momento en que dices en voz alta o en tu propia cabeza, existo. ¿Importo? Y me elijo a mí misma. No porque no los ame, sino porque amarlos me estaba matando, y nadie se daba cuenta. Solía pensar que los límites eran muros. Algo que construyes para mantener a la gente fuera. Pero no son muros. Son puertas. Y por primera vez en 31 años, aprendí que yo puedo elegir quién las atraviesa. Ni mi madre, ni mi hermana, ni el fantasma de una promesa que le hice a un hombre muerto en mi propia cabeza. Yo. 6 meses después, estoy sentada en mi departamento un jueves por la noche. Hay pasta en la estufa. Nada complicado, solo ajo y aceite de oliva y lo que quedaba en el refrigerador. Mi gato está en la barra de nuevo, algo que he dejado de fingir que me importa. La puerta del balcón está abierta y el aire de noviembre entra.
Y tengo la vieja lista de reproducción de mi papá en modo aleatorio. Springsteen, Tom Petty, esa canción de Fleetwood Mac que solía poner en los viajes por carretera. Silvia no ha llamado. Ya no lo espero. Refinanció la casa. Elena la ayudó a encontrar un agente. El pago mensual es más alto ahora, pero es suyo. Su nombre, su responsabilidad. Escuché que lo está logrando. No prosperando, sino lográndolo. Esa solía ser mi palabra. Camila está trabajando, pagando su propio alquiler por primera vez, yendo a terapia. Elena dice que está diferente, más callada, más cuidadosa con la gente. No sé si eso es crecimiento o simplemente agotamiento. A veces se ven igual desde la distancia. No he respondido a su segundo mensaje, pero tampoco lo he borrado. Se queda en mis mensajes como una puerta que podría abrir algún día. Hoy no, mañana tampoco, pero algún día. Inés y yo todavía comemos tarta los sábados. La semana pasada, me ganó en Scrabble por 42 puntos y me dijo que estaba perdiendo el toque. Le dije que estaba haciendo trampa. Me dijo que lo probara. No pude. No sé cómo termina esta historia. No sé si Camila y yo encontraremos el camino de regreso. No sé si Silvia alguna vez lo entenderá. Pero sé esto, ya no soy la red de seguridad para las personas que no me valoran. Y por primera vez en 8 años, eso es suficiente.